Bienvenidos al tercer módulo de lesiones traumáticas del miembro superior. Veremos ahora las lesiones alrededor de la articulación del codo. Antes que nada, un pequeño resumen. La articulación del codo funcionalmente es llamada también la articulación de la alimentación, ya que es indispensable su movimiento para poder realizar, llevar la mano a la boca. Es una articulación compuesta. En la misma cápsula articular conviven tres articulaciones: la húmero-cubital, húmero-radial y la articulación radio-cubital proximal, todo en la misma cavidad sinovial. Movimiento rango de movilidad normal es una flexotensión de 165 a 0 grados y una pronosupinación de 75 a 85 grados. Si bien ese es el rango normal, es lo necesario para una funcionalidad normal para las actividades de la vida diaria es un poquito menos. Y eso es importante, ya que es una articulación que sufre, en la mayoría de los casos, la rigidez postraumática. Todas las lesiones, todas las fracturas, luxaciones, luxofracturas o la sola inmovilización como parte del tratamiento de otra fractura por más de 2 semanas trae rigidez que hay que rehabilitar y no siempre se logra recuperar. Entonces, las fracturas del húmero distal. El húmero distal tiene una forma particular, compuesta por estos dos pilares o dos columnas, una medial y una lateral, que hacia distal se separan, formando como una delta. Y en el polo inferior tenemos la tróclea, que está inclinada hacia adelante unos 45 grados. Son fracturas que afectan en su mayoría a adultos jóvenes por mecanismos de alta energía o ancianos por caídas de propia altura. Bueno, esto válido para la mayoría de las lesiones. Muy común en niños, si bien se comporta de manera diferente, el tratamiento es diferente en niños y no viene al caso. Para esta clase es una lesión muy común y el mecanismo de lesión es indirecto, como se grafica en este cuadro. El cuadro clínico, además de los síntomas generales, nos va a dar una deformidad característica, que es la pérdida del triángulo del codo. Normalmente, viendo el codo en extensión desde atrás, podemos trazar un triángulo que describió Hunter o tiró, con vértice en el olecranon, la epitróclea y el epicóndilo. Y en una fractura desplazada de húmero distal esto no va a estar conservado. Además, se puede sentir la crepitación cuando se trata de fracturas comminutas o multifragmentarias y el hematoma regional. La clasificación para estas fracturas, sin duda la más útil y la más gráfica, es la clasificación de AO, que es bastante similar al prototipo, digamos, de las fracturas articulares que dictamina la AO. Entonces tenemos las fracturas tipo A, que son extraarticulares, ya sean avulsiones o fracturas metafisarias. Las tipo B, que son fracturas en el cual uno solo de los componentes, los tres componentes, pilares y tróclea que habíamos visto antes del húmero, está afectado, ya sea pilar lateral, pilar medial o la tróclea, uno solo de esos elementos. Y las tipo C son fracturas más complejas, en el cual hay un compromiso tanto de la metáfisis como de la superficie articular y se van clasificando según el grado de complejidad de cada uno de estos trazos. Para el diagnóstico de estas lesiones, como para cualquier fractura, se inicia con las radiografías, que nos da una muy buena idea de la anatomía de la fractura, y para lesiones complejas o muy comminutas resulta muy útil la tomografía. Es difícil en la mayoría de estos pacientes conseguir buenas radiografías con el codo en extensión, por ejemplo, por el dolor que presentan, así que la tomografía es una herramienta muy útil y la resonancia tiene muy poco lugar en esta patología. Por ejemplo, acá, esta lesión donde observamos compromiso de los tres elementos del húmero distal, los dos pilares y la tróclea, con bastante conminución. Esta otra, donde vemos solamente un trazo coronal por cizallamiento, que se ve muy bien en el perfil de la carilla articular de la tróclea. Y este otro caso, por ejemplo, vemos solamente compromiso del pilar medial. Si bien hay algo de conminución articular, como el pilar lateral está conservado,
entra dentro de las tipo B. El tratamiento de estas lesiones en pocos casos va a ser ortopédico, solamente en fracturas sin desplazamiento, lo cual es bastante raro. Por lo general algún grado de desplazamiento, al menos de la articulación hay, lo cual ya indicación quirúrgica, ese escalón articular. Pero bueno, consta de una inmovilización braquipalmar por 5 a 6 semanas. Quizás el tratamiento ortopédico entra más en juego cuando se trata de pacientes muy añosos, con un riesgo quirúrgico muy alto y una calidad ósea muy mala, en la cual la cirugía, un abordaje grande, una cirugía de larga duración, trae más riesgos que beneficios. Y la opción quirúrgica va a ser la reducción abierta de los fragmentos con fijación interna. Para las fracturas articulares se usa este abordaje posterior del codo con la osteotomía del olecranon, que se llama osteotomía de Chevron, para levantar esa pastilla de olecranon y todo el tríceps para poder evidenciar la cara posterior del húmero distal y trabajar sobre ella. Se usan placas anatómicas diseñadas para cada uno de los pilares del húmero distal, bloqueadas, y a veces también tornillos canulados para reconstruir la articulación. Estos son los mismos casos que habíamos mostrado hace unos minutos. En el caso de compromiso de los dos pilares se colocó una placa para cada uno de ellos, además de unos tornillos para reforzar la combinación articular y además el sistema de banda de tensión para reparar la osteotomía del olecranon. En el caso de la fractura articular solamente se colocaron tornillos, ya que no hace falta reforzar ningún pilar. Se colocaron pequeños tornillos articulares para mantener reducida la articulación. En el caso de compromiso de un solo pilar, lógicamente se colocó una placa solo del lado afectado. Bien, las luxaciones de codo también son una lesión a tener en cuenta. Si bien son mucho menos frecuentes que la luxación de hombro, también son una lesión que se ve habitualmente. Más del 90% de ellas son en dirección posterolateral y se producen por traumatismos indirectos, caída con la mano en extensión. Es muy frecuente, además, que se asocie con fracturas de la cúpula o fracturas de la coronoides, que en las primeras radiografías no siempre se ve. Por ejemplo, acá tenemos un codo con una luxación posterior, no podemos decir con el perfil si es posterolateral o posteromedial. Acá tenemos otro caso, también luxación de codo, y en el perfil se insinúa que hay algo más que la luxación, que recién en la radiografía post-reducción se puede ver con mayor claridad el compromiso de la apófisis coronoides. Tratamiento igual que la luxación de hombro va a ser la reducción urgente e inmovilización con una valva de yeso. Entre 10 y 14 días después hay que retirar la valva de yeso, hablando de esto de luxaciones puras, ¿no? Retirar la valva de yeso y evaluar la estabilidad del codo. Si el codo se evalúa estable, hay que comenzar la kinesiología para trabajar con el fortalecimiento y la rigidez. Y si está inestable, hay que seguir con el tratamiento. Se puede colocar un tutor o fijar las fracturas que inestabilizan el codo, si las hubiera, o si no hubiera fractura, existen también ortesis articuladas para poder rehabilitar el codo y evitar la rigidez manteniéndolo reducido. También en estos casos sería lógico pedir una resonancia para evaluar el estado de los ligamentos. El complejo ligamentario lateral es el que más se afecta y el que en algunos casos es necesario reconstruir. Las fracturas de olecranon son la lesión más frecuente del codo del adulto. Se producen por mecanismo de caída sobre el codo, choque directo sobre el codo, al mismo tiempo que la tracción del tríceps ayuda a desplazar la pastilla proximal del olecranon. Son fracturas palpables, se palpa el gap, además de la pérdida del triángulo posterior del codo en muchos casos. Está bastante difundida la clasificación de Mayo para olecranon, que es muy simple, las divide en tipo A y tipo B, sean simples o con minutas,
Las tipo A son fracturas no desplazadas, perdón, las tipo 1 no desplazadas, tipo 2 con desplazamiento pero estable. Estable se refiere a estabilidad de la articulación. Y las tipo 3 son inestables, en el cual se produce o tiende a producirse una luxación transolecraniana del húmero. Tratamiento ortopédico se reserva solamente para fracturas no desplazadas y bueno, tiene como secuela principal la rigidez por el tiempo prolongado de inmovilización del codo, además de la afectación de la carilla articular. Y para las fracturas desplazadas hay varios tipos de osteosíntesis. Una de las más usadas es el sistema banda de tensión o sistema absorbe-tracción. También existen, los tornillos endomedulares, tornillos de esponjosa, las placas anatómicas para olecranon en caso de fracturas complejas o con conminución de la carilla articular. Y en caso de fracturas con fragmentos muy pequeños, muy proximales, también se puede hacer la resección de fragmento y reinserción del tríceps en el olecranon. Acá vemos lo que comentábamos antes del sistema de absorbe-tracción, una fractura simple, oblicua de olecranon, casi transversal, en el cual se hace este montaje, un abordaje posterior, y se pasan dos clavijas paralelas que atraviesan la fractura y van a fijarse en la base de la coronoides, y esto se refuerza con la banda de tensión, que es este alambre en 8 que atraviesa la diáfisis del cúbito, para evitar que los fragmentos se diastasen. Y este montaje tan simple permite hacer una rehabilitación muy precoz con movilización precoz del codo. Las placas anatómicas de olecranon para fracturas más inestables o más complejas, ya que si le diéramos compresión con el sistema que vimos antes a una fractura conminuta, tendríamos un colapso del hueso. Mencionar nada más la fractura de la apófisis coronoides, que es raro verlas aisladas, por lo general van de la parte de una luxación de codo, muchas veces una luxación que no se evidenció, o se produce una subluxación, así que hay que evaluar siempre la estabilidad del codo, puede ser de menor o mayor grado, como ves acá, pero no son lesiones muy frecuentes. Las fracturas de cúpula de radio, para terminar, pueden afectar tanto a la cabeza como al cuello del radio. Se produce por caídas sobre la mano con el codo en extensión. Se usa la clasificación de Mason habitualmente, que es muy simple: fracturas no desplazadas, fracturas desplazadas reconstruibles o conminutas que no son reconstruibles. El tratamiento es, lógicamente para fracturas no desplazadas, una inmovilización con yeso que se trata de dejar por muy poquito tiempo para comenzar una rehabilitación precoz y evitar así la rigidez. El principal problema en estos casos es la pérdida de la pronosupinación. Así que la rehabilitación debe ser siempre precoz. Y para fracturas desplazadas o mínimamente desplazadas, pero que producen un bloqueo a la pronosupinación, cuando revisamos al paciente tiene indicación quirúrgica, ya sea de osteosíntesis, para fracturas que pueden reconstruirse, o de reemplazo protésico. Acá vemos este ejemplo, esta fractura, un fragmento por cizallamiento lateral de la cúpula, que vemos que está colapsado, así que lo que se hizo fue levantarlo y fijarlo con un solo tornillito de mini fragmentos para restituir la superficie articular y que no produzca bloqueos. En este otro caso observen cómo lo que está fracturado es el cuello de la cúpula. Vean en el perfil cómo la cúpula está apuntando hacia la cara posterior del codo y no hacia el capitellum del húmero. Así que hubo que colocar una placa de sostén para cúpula radial. Este otro caso, una fractura conminuta multifragmentaria de la cúpula que resulta irreconstruible, así que en este caso estaría indicada la resección, la cupulectomía, que puede asociarse también con el reemplazo protésico, de la cúpula radial, para evitar el acortamiento y la pérdida de altura del radio, que se traduciría en un cúbito plus en la muñeca, que eso lo vamos a ver en la charla que viene.